pues conocemos que los AINES son un grupo numeroso de fármacos que van a compartir acciones terapéuticas similares y efectos adversos similares. Estos se van a caracterizar por no causar depresión respiratoria y no inducir tolerancia ni dependencia física de estos. Como conocemos o como, pues sí, como se sabe, su principal uso es más que nada para tratar lo que es la inflamación, el dolor y la fiebre. Estos fármacos presentan una eficacia analgesia limitada y se van a conocer como medicamentos no dosis dependiente. ¿A qué se refiere como medicamentos no dosis dependiente? Que quiere decir que el incrementar su dosis aún más a su dosis máxima indicada puede llegar a prolongar el efecto del medicamento, sin embargo, no te va a aumentar el efecto de la analgesia. Y por el contrario, te va a dar más riesgo de que tu paciente presente efectos adversos secundarios. Y pues como ya mencionamos, pues son utilizados tanto para inflamación, dolor y fiebre y agresión precaria en el caso de la aspirina. Como definición, los tenemos a los AINES como un grupo heterogéneo de fármacos con propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Así se define. Su principal acción va a ser a nivel periférico. Estos medicamentos pueden actuar en diferentes tipos, en diferentes niveles. Sin embargo, su mecanismo de acción más importante, o el principal más bien, consiste en la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Esto se va a deber mediante la inhibición de la enzima COX-1 y la enzima COX-2 en lo que es la vía del ácido araquidónico. Y pues la vía de administración de estos fármacos puede ser tanto oral como inyectable, ya sea intramuscular, intravenoso, rectal y hasta local. Y pues continuando con este tema, los AINES se clasifican de diferentes maneras. Principalmente los AINES se van a clasificar en ácidos y en no ácidos, o en AINES o no AINES. Los fármacos no AINES o no ácidos son aquellos que como tal no se van a considerar como un AINE. ¿Por qué? Porque no tienen tanto así una acción antiinflamatoria. Entre estos fármacos está el paraminofenol, que es del grupo de donde está el paracetamol, y las pirazolonas, donde pertenecen lo que son las dipironas. Y el otro grupo, que son los ácidos o AINES, van a clasificarse en diferentes grupos, como lo vemos aquí: los salicilatos, el ácido propiónicos, ácidos acéticos, ácidos fenámicos, ácido enólico y los compuestos dieterocíclicos. Los salicilatos, pues ya sabemos que es la aspirina más que nada. Los ácidos propiónicos pertenecen a este grupo, lo que son el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el ácido acético, el ketorolaco, el sulindaco. El ácido fenámico están los meclofenamato, y el anólico está el piroxicam y el meloxicam, mientras que en estos últimos están el celecoxib, enterocoxib y el reflecoxib, entre otros. Además de esta clasificación de ácidos y no ácidos, o AINES y no AINES, se van a clasificar en... Ay, se puso mal el efecto, pero pues se van a clasificar en fármacos selectivos y no selectivos. Los fármacos no selectivos se refieren a los medicamentos AINES que van a inhibir tanto a la ciclooxigenas, tanto a la enzima COX-1 como a la enzima COX-2. Mientras que los AINES selectivos van a ser los que son inhibidores más específicamente de la COX-2 sin tener efecto en la COX-1. Sin embargo, los no selectivos, son los primeros, tanto el grupo de los salicilatos, el ácido propiónico, los acéticos, los fenámicos y los enólicos. Y los selectivos, más que nada, van a ser el grupo de los compuestos donde está el celecoxib, el enterocoxib. Pero se dice que estos fármacos, estos de acá hasta abajo, son fármacos selectivos. ¿Cómo se dice? Selectivos, de que únicamente van a actuar en la enzima COX-2, pero existen otros fármacos en los grupos de arriba, como el diclofenaco o el meloxicam, que actúan de forma preferencial en la COX-2, pero sin embargo también tienen efecto en la COX-1. Y a ver, ¿qué más? Y pues para empezar a hablar de los AINES, vamos a empezar a hablar de cómo es que se sintetiza y la función de las prostaglandinas, que van a ser pues las que están involucradas, ¿no?, con estos medicamentos. Entonces, para entender mejor, pues vamos a ver que el inicio de la síntesis de las prostaglandinas va a empezar cuando la fosfolipasa A2
Esto ocurre cuando hay estímulos físicos, químicos, hipóxicos, hormonales, entre otros, que puedan ocasionar este estímulo, pues. Y una vez ahí, el ácido araquidónico va a seguir diferentes vías o rutas metabólicas, formando varios compuestos activos que van a ser llamados eicosenoides. Estos eicosenoides que se van a formar a través de estas vías, pues son los que conocemos como prostaglandinas, los tromboxamos, las prostaciclinas y los leucotrienos. En cuanto a los prostaglandinas y, bueno, en cuanto al efecto que tienen los medicamentos que estamos hablando, va a ser más que nada en la vía de la COX. La vía de la COX produce las prostanoides que incluyen tanto los prostaglandinas como los tromboxanos. La COX por sí misma se va a catalizar en dos reacciones. La primera actúa como una ciclooxigenasa que al combinar el ácido araquidónico con dos átomos de oxígeno va a producir una proteína que se llama PGG2, va a producir la PGG2 y posteriormente va a actuar como una peroxidasa y va a reducir la PGG2 a PGH2. A partir de estos productos es que se van a formar los siguientes eicosenoides, que son los tromboxanos y las prostaciclinas. Y así a cada una pues le va a dar su diferente función en el organismo. Entonces, como tal, las funciones de estos eicosenoides en el organismo son el resultado de la interacción de estos con receptores diferentes específicos que van a estar localizados en las membranas celulares y van a estar relacionados con una proteína G. Esta relación va a hacer que se favorezca el sistema del AMP cíclico, que es la adenina. Bueno, el AMP cíclico va a incrementar y el calcio intracelular, por ende, también va a incrementar y ambos elementos van a hacer que van a hacer que la neurona tenga más, disminuya su umbral para lo que es el impulso doloroso o el estímulo doloroso. Y pues, ¿qué es lo que hacen los AINES? Pues el mecanismo de acción, más que nada, va a ser la inhibición de estas dos enzimas, ya sea de manera selectiva con los COX-1 o ya sea de manera no selectiva, inhibiendo las dos enzimas. Por ende, van a inhibir que se produzcan estos eicosenoides y pues van a inhibir que se produzca tanto la inflamación o que disminuya más bien la inflamación, la fiebre y el dolor. Y pues ya hablando más general del mecanismo de acción, pues como les mencioné, inhiben las prostaglandinas, más específicamente inhibiendo las COX. Entonces, como se mencionó anteriormente, va a existir una forma de isoenzima COX-1 y una COX-2. La COX-1 se va a expresar constitutivamente en diferentes órganos, en diferentes células de los órganos, tanto en la mucosa gástrica, como en los riñones, como en las plaquetas, como en las células endoteliales vasculares, a diferencia de lo que es la COX-2. Esta enzima es más que nada inducible y se va a expresar simplemente en los macrófagos y los monocitos y van a expresarse ante una respuesta de inflamación. Los estímulos más importantes para la inducción de esta enzima, de la COX-2, es el factor activador de plaquetas y la interleucina 1 y la interleucina 1, punto. Entonces, como ya les dije, la COX-1 se va a encontrar constitucionalmente en la mayor parte de las células y por ende va a tener, más que nada, va a estar involucrada en lo que son las funciones fisiológicas de estos órganos, tales como pues la protección gástrica, el flujo renal, la agregación plaquetaria, entre otras cosas. El inhibir esta enzima puede producir que nos genere efectos colaterales. ¿Por qué? Pues porque como ya vimos arriba o como conocemos, estas prostaglandinas que produce esta enzima nos ayuda para diferentes protecciones en los organismos. En cambio, pues la COX-2 como característica, pues ya vimos que se induce en cuanto a una respuesta inflamatoria o en cuanto a cualquier estímulo patológico. Y pues también mencionaba este libro que es la fuente más importante de prostanoides en tanto la inflamación como en la formación del cáncer. Y pues su inhibición será responsable de efectos antiinflamatorios, y puede producir también daño renal, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Ahora más hablando de las diferencias ya entre las dos, a resumidas cuentas, pues la principal diferencia es que la COX-1 está expresada siempre, constitutivamente en diferentes células del organismo, como lo vengo diciendo desde hace rato,
y sus productos pues van a estar encargados en funciones fisiológicas del mismo organismo, incluyendo lo que son el tromboxano A2 en las plaquetas, que esto va a promover lo que es la agregación plaquetaria, que vamos a ver más adelante en qué difiere que un medicamento inhiba las dos enzimas a que inhiba una sola. Entonces, y pues más que nada, la COX-1 va a producir lo que es el tromboxano, la prostaciclina y pues las enzimas, las prostaglandinas protectoras, ¿no? Mientras que en tanto la COX-2 va a producir más que nada prostaglandinas proinflamatorias, a diferencia de la COX-2, de la COX-1, perdón. Y pues ese nada más es un esquemita de pues qué es lo que va a producir una y en qué puede dar una a la otra. Como vemos, la COX-1 pues constitutiva, como ya hemos dicho, protección gastrointestinal y renal, agregación plaquetaria con la producción de tromboxanos, mientras que la COX-2 pues nada más va a producir las proenzimas, las prostaglandinas proinflamatorias, perdón. Continuando con las múltiples clasificaciones, como ya vimos, pues se divide en ácidos no ácidos, se divide en selectivos y no selectivos. Entonces, como vimos, los AINES selectivos en la COX-1, perdón, en la COX-2 y los no selectivos van a actuar en la COX-1 y en la COX-2. Sin embargo, también presentan otras clasificaciones como inhibidores irreversibles y no reversibles. ¿A qué se refiere? A que el irreversible se va a unir a la enzima y la va a inhibir para siempre. O sea, ya nunca se va a dejar de inhibir esa enzima. Y el reversible, al contrario, es nada más lo inhibe y se puede soltar de la enzima. En el caso de los AINES, la aspirina se conoce como el único inhibidor irreversible. Y por último, también se pueden clasificar tanto de acción central como de acción periférica. Casi todos los AINES son de acción periférica. Sin embargo, el paracetamol pues es el único AINE, pues no AINE en realidad, que es un medicamento no selectivo que puede ser reversible y que actúa nada más en el sistema nervioso central, no tiene acción periférica y no tiene acción antiinflamatoria. Y vamos a continuar con... Sigue. Ahora, hablando en cuanto a la farmacodinamia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se ve muy chiquito, ¿sí lo ven bien? Sí, sí se alcanza a leer. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto a farmacodinamia? Las ciclooxigenasas están configuradas de tal forma que el ácido araquidónico va a actuar como un sustrato y va a penetrar un sitio activo a través de un canal hidrófobo de la enzima COX. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un AINE? Los AINES lo que van a hacer es que van a acetilar una serina que se llama serina 530, que se encuentra en la COX-1, que se encuentra en el punto más alto de lo que es el canal hidrófobo que les acabo de mencionar. Entonces, la interposición del voluminoso residuo acetilo va a impedir que haya una unión del ácido araquidónico en el sitio donde se supone que va en la enzima, que es la COX-1, y por ello va a anular la capacidad que tiene la enzima de elaborar dichas prostaglandinas. Ahora, hablando en específico de lo que es el aspirina, perdón, lo que ocurre con esta es que acetila a una serina homóloga en la posición 516 en la enzima COX-2, además de acetilarla en la COX-1 en la 530. Esta lo que va a hacer es una modificación covalente de la COX-2 y va a bloquear la actividad de la ciclooxigenasa de dicha isoforma, pero una propiedad interesante que tiene y que no va a compartir con la COX-2, la inhibición de esta, perdón, con la COX-1, la inhibición de esta COX-2, es que la COX-2 que va a estar acetilada va a sintetizar una pues molécula que se llama ácido 15 hidroxieicosaptetraenoico y que al sintetizar este ácido puede ser metabolizado por otro enzima que se llama 5-lipoxigenasa, que al metabolizarlo va a generar otra molécula que se va a llamar 15-epilipoxina, que esta va a poseer propiedades antiinflamatorias aún mayores que los otros medicamentos. Entonces, el aspirina, al poseer esta característica o estas características,
tienen la ventaja o tienen o pueden tener pues el efecto de que al dar dosis repetidas del medicamento, o sea, de la aspirina, de forma inmediata no te va a inhibir totalmente la producción de tromboxanos A2, totalmente tromboxano A2 plaquetario, que va a ser derivado de la COX-1. Sin embargo, puede ejercer un efecto acumulativo al no despegarse pues de la enzima, y al generar este efecto acumulativo puede llegar a un bloqueo completo. Entonces, esta situación puede o ha demostrado en diferentes investigaciones que puede llegar a tener un efecto cardioprotector, lo que es la aspirina. Se dice que se supone que el efecto cardioprotector, pues, incluían, en los estudios que se realizaron, incluían dosis de 30 miligramos al día. Y pues mencionaba que las dosis pues, que más se utilizaban eran de 75 a 81 miligramos al día para tener un efecto cardioprotector, que es más que nada el efecto que tiene el aspirina. Y pues estos fármacos, su absorción, más que nada, se van a absorber de manera rápida después de su ingestión oral. Sus concentraciones plasmáticas máximas, se alcanzan dentro de las primeras 2 a 3 horas. Y pues también decía que el consumo de alimentos puede retrasar esta absorción y su disponibilidad sistémica. Y pues como diferencia de los COX-1, los no selectivos, los fármacos selectivos de la COX-2 van a alcanzar concentraciones máximas alrededor de la primera hora después de haber ingerido el medicamento. En cuanto a su distribución, la mayoría de los AINES van a estar extensamente unidos a proteínas, en su mayoría a la albúmina, como pues la mayoría de los medicamentos, y las condiciones que alteren cualquiera de las concentraciones de las proteínas sanguíneas pueden dar como resultado una mayor fracción de que el fármaco se encuentre libre. Esto quiere decir que el paciente puede tener efectos potenciales tóxicos cuando ocurre esta situación. Y pues en cuanto al metabolismo y la excreción, la biotransformación tiene una biotransformación hepática y tiene una excreción renal, que es la principal vía de eliminación. Y pues la vía de eliminación se da más que nada por oxidación o por hidroxilación de los metabolitos. Sus usos terapéuticos, pues como ya hemos mencionado, antipirético, analgésico, antiinflamatorio y antiagregante en el caso de la aspirina. El paracetamol pues no tiene efecto antiinflamatorio, pero pues sí tiene un efecto antipirético y un efecto analgésico. Y ahora hablando de los mecanismos de acción más específicamente, ¿cómo es el mecanismo de acción en cuanto a la inflamación? Entonces los AINES, para inhibir la inflamación, ¿qué es lo que pasa? Inhiben pues la COX-2 en el sitio de la inflamación, pero también van a inhibir la COX-1, generando efectos indeseables gastrointestinales y renales. Esto pasa más que nada en los fármacos no selectivos. ¿Qué es lo que hacen? Pues disminuyen la expresión de las moléculas de adhesión celular, tienen un restablecimiento de los ciclos normales de la apoptosis, como no sé si recordemos que la apoptosis ayuda pues, a disminuir una apoptosis correcta, como debe ser, se supone que debe ayudar a disminuir lo que es la respuesta inflamatoria de la célula, y pues la inhibición de procesos asociados en cuanto a la membrana celular. Ahora, en cuanto al dolor, ¿qué es lo que pasa o cómo se da el dolor? Como conocemos los nociceptores, o estos pueden activarse durante diferentes varios estímulos, como es el calor, como lo son los ácidos, la presión o cualquier tipo de lesión. Al tener algún estímulo doloroso, los mediadores inflamatorios liberados de las células no neuronales durante la lesión del tejido va a aumentar la sensibilidad de los nociceptores y van a potenciar lo que es la percepción del dolor. Y pues entre estos mediadores que van a ayudar a aumentar la sensibilidad de los nociceptores se encuentran la bradicininina, la serotonina y pues las prostaglandinas, que es de lo que estamos hablando ahorita. Y entonces la producción de la prostaciclinas y de las diferentes prostaglandinas van a hacer que reduzca el umbral de estimulación en cuanto a la sensibilización periférica.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el AINE? Va a actuar directamente pues, en las enzimas, disminuyendo pues, la producción de las prostaglandinas, disminuyendo así el estímulo nocivo, disminuyendo así pues, que el paciente presente dolor o que se dispare pues, lo que es el dolor. Y en cuanto a la fiebre, pues como sabemos, va a ser consecuencia de alguna afección o alguna secuela tisular, ya sea inflamación o cuadros patológicos que presenten los pacientes. La síntesis, ¿cómo es que se da? Es con las citocinas, perdón, van a intensificar lo que es la síntesis de la PGE2 en los órganos periventriculares, en la región hipotalámica preóptica y en su proximidad. A su vez, perdón, esta estimulación de la producción de esta molécula va a incrementar los niveles del AMP cíclico. Si aumentan los niveles de AMP cíclico, pues también va a aumentar el calcio, como recordamos, y esto va a hacer que también active el hipotálamo y que eleve así la temperatura corporal o promueva el aumento del cuerpo al generar promueva al cuerpo a aumentar su generación de calor y disminución de su pérdida del mismo, generando así pues un aumento de la temperatura. ¿Qué es lo que hacen los AINES? Pues van a suprimir dicha respuesta al inhibir al inhibir la producción de la PGE2. Al contrario que como ocurre con el dolor, que inhibe directamente, lo que va a pasar aquí en la fiebre es que no van a inhibir las prostaglandinas que se van a producir directamente por esta vía, sino más bien van a inhibir van a inhibir la causada por agentes que intensifican la síntesis de la interleucina 1 y otras citocinas, que van a ser probablemente las que van a estar originando esta fiebre y no tanto en sí las prostaglandinas. Y en cuanto a la agregación plaquetaria, pues más que nada van a bloquear lo que es la producción del tromboxano A2, que es más que nada la aspirina, que es el único usado. Y pues menciona que tiene un efecto de 5 a 11 días y como ya habíamos dicho, es el único medicamento con acetilación irreversible o pues de clasificación irreversible. Tienen otro efecto o otro mecanismo que, o sea, no es de los principales, pero pues sí se utiliza en cuanto al sistema circulatorio fetal. Las prostaglandinas van a estar implicadas tanto en el mantenimiento de la permeabilidad del conducto arterial. Entonces, administrar AINES, más en específico la indometacina, también menciona el ibuprofeno, pero más en específico la indometacina, puede ayudar para lo que es el cierre del conducto que no tiene una permeabilidad apropiada. Otro de los efectos que puede tener, efectos positivos, pues es la cardioprotección, como habíamos mencionado el ASA. Esto pues va a ser más que nada por su acetilación irreversible de la COX de las plaquetas y pues más que nada también por la supresión del tromboxano A2 plaquetario que tiene la aspirina en cuanto a la célula de la plaqueta. Menciona que reduce de un 20 a un 25% los riesgos de eventos cardiovasculares en un paciente de alto riesgo. ¿Qué es un paciente de alto riesgo? Pues pacientes que tienen enfermedades, comorbilidades, diabéticos, hipertensos, pacientes que ya presentaron anteriormente algún infarto o pacientes cardiópatas, pues como tal. Y pues también tiene una inhibición reversible, perdón, la inhibición reversible que tienen los otros AINES que no tienen la aspirina, no les da ese efecto cardioprotector que les da a la aspirina, pues. Otro efecto positivo que tienen los AINES, o otra función, más bien, pues se ha mostrado que puede tener quimioprevención del cáncer, según estudios epidemiológicos. Sugirieron que el uso diario del ácido acetilsalicílico, más específicamente, se va a asociar con una deficiencia de un 24% en la incidencia del cáncer de colon. Y pues ya hablando más que nada de los efectos adversos que pueden tener en general estos medicamentos, el principal efecto que todos conocemos o el más común que tienen estos medicamentos son los efectos gastrointestinales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya habíamos visto en el transcurso de la clase, pues
Los icosanoides van a ser productos de la COX-1, como se mencionó anteriormente, van a tener funciones fisiológicas y en una de ellas es la protección del estómago, como ya le había mencionado, así como el flujo sanguíneo de la mucosa, promueven la secreción del mucósito protector en el intestino. Entonces, al inhibir esta función o pues sí, estas funciones que tienen las prostaglandinas en lo que es en el sistema gastrointestinal, va a ocasionar que haya una depresión de estas prostaglandinas protectoras y generen que se dañe la mucosa. Además de que va a haber un daño en la mucosa, el inhibir también lo que es o sea, el efecto de la agregación plaquetaria que tiene va a hacer que haya un aumento en cuanto a la probabilidad de hemorragias gastrointestinales cuando ya se tiene un daño previo a la mucosa gastrointestinal. Y pues nomás mencionaba ahí también el libro que la COX-2 puede contribuir a la formación, a la formación constitutiva de estas prostaglandinas, es decir, que puede o se pudiera, o sea, en realidad no se usa, pero pues se mencionaba que los productos que se producen de la COX-2 pueden contribuir a la curación de una úlcera. Entonces, pues inhibirlo, pues también es como un efecto que se le suma pues al daño a la mucosa. Y pues, ¿cuáles son los principales efectos que nos puede dar? Pues que el paciente tenga dispepsias, dolores abdominales, diarreas y por supuesto las úlceras de un 15 al 30%. Otro de los efectos principales es el efecto cardiovascular. Como mencioné anteriormente, los AINES, pues específicamente la aspirina, tiene un efecto cardioprotector, pero por otro lado están este grupo de AINES que son los AINES selectivos, que son los inhibidores de la COX-2 específicamente, que tienen una acción inhibitoria de la COX-2. Entonces, estos van a deprimir la formación de la prostaciclina, la cual, además de la protección gastrointestinal, renal, eso también tiene efectos de inhibir la agregación plaquetaria y restringe también el efecto que tiene de los estímulos protrombóticos y aterogénicos para el realizados por el tromboxano A2. Entonces, al inhibir la producción de las prostaciclina mediante la inhibición de la COX-2 y sin inhibir la COX-1, vas a estar disminuyendo el efecto pues cardioprotector, se podría decir, que te da la prostaciclina. Y aparte vas a estarle no inhibiendo lo que es la producción del tromboxano A2. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a hacer que haya un aumento en el riesgo de que el paciente pueda formar trombos, porque pues estás ayudando por medio de los dos lados pues a que se formen los trombos. En cambio, los fármacos que son no selectivos, pues sí te inhiben las prostaciclinas con la COX-2, pero también estás inhibiendo el tromboxano A2. Entonces, por ende, estos medicamentos están contraindicados en el paciente cardiópata, en pacientes que tengan, pues sí, antecedentes, paciente cardiópata o que tengan alto riesgo de sufrir alguna enfermedad coronaria. Y pues obviamente aumenta la incidencia del infarto agudo al miocardio, del estado de ictus y de muerte vascular. Mencionaba que deben de reservarse para pacientes con alto riesgo de complicaciones gastrointestinales. Obviamente pues no necesariamente se reservan, se dan más que nada pues en pacientes que tienen un dolor un poco más elevado, ¿no? O más fuerte. Pero pues sí, básicamente está contraindicado o no debe de indicarse más bien en pacientes que conocemos con alto riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. En cuanto a la presión arterial y los efectos adversos que tiene renales, pues ¿qué es lo que van a hacer? Al perjudicar la inhibición inducida por las prostaglandinas, va a hacer que haya perjudica la inhibición inducida por prostaglandinas tanto en la reabsorción del cloro como en la acción de la hormona antidiurética. Entonces esto va a generar que haya una retención de sodio y agua. Y también al inhibir la COX-2 va a contribuir a la regulación del flujo sanguíneo medular renal, por lo que va a haber un aumento de la TA y va a aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares y de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es que en cuanto a lo renal? Pues como hemos visto anteriormente en otras clases, me imagino, saben que puede ocasionar al inhibir estas prostaglandinas protectoras,
vasoconstrictoras pueden ocasionar una necrosis tubular al uso crónico de estos medicamentos, más que nada. Y pues también, pues como aquí dice, el inhibir la COX-2 pues también puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Otros efectos adversos que tiene, pues es el síndrome de Reye. Está más que nada asociado a lo que es la administración del ácido acetilsalicílico y pues va a estar contraindicado en niños y jóvenes menores de 20 años con fiebre asociada a enfermedad viral, que es pues más que nada con lo que da un paciente que presenta enfermedad viral con fiebre, el ácido acetilsalicílico, y pues te puede generar esta reacción adversa que es el síndrome de Reye. Y pues su hepatotoxicidad en el 17% de los adultos es por una sobredosis accidental de paracetamol, como mencioné hace rato, puede aumentar el tomarte una dosis mayor a la indicada o a la máxima, te puede aumentar el riesgo de tus efectos secundarios y sin embargo no te va a aumentar la analgesia. A lo mejor te va a prolongar el tiempo de duración del medicamento y no todos, pues, pero sí te puede aumentar más que nada los efectos secundarios, entre ellos, pues, por ejemplo, el paracetamol, una sobredosis de pues es hepatotoxicidad. Y pues una dosificación terapéutica de diclofenaco puede complicarse por hepatotoxicidad si aumenta 6 a 11 veces el riesgo de lesiones hepáticas después de su uso crónico. Estos son algunos de los otros efectos que puede tener. Efectos secundarios son los diferentes órganos, pues ya más que nada resumidos en este cuadrito. Pues en el tubo digestivo, una úlcera gastrodenal o un sangrado tubo digestivo, por lo que ya mencionamos hace rato. En el riñón, por la insuficiencia renal aguda, más que nada intrarrenal, por una necrosis papilar de los túbulos. En la coagulación, pues una antiagregación plaquetaria, pulmón, broncoconstricción, aumento de las secreciones bronquiales. El hígado, la hepatotoxicidad y pues otros que son las hipersensibilidades o el síndrome de Reye. Esta tablita la encontré en el libro, en el Goodman y Gilman, según yo. Pues ya es más que nada hablando más en específico de cada fármaco. Por ejemplo, aquí el ácido acetilsalicílico te dice que su vida media es de 2 a 3 horas y pues su dosificación, si lo quieres como un medicamento de cardioprotección o en pacientes que son de alto riesgo, pues les das a 40-80 miligramos al día, mientras que si lo quieres tratar para algún síntoma como dolor de fiebre, pues ya le das una dosis más alta. Obviamente, pues esto va a ser por ciertos días, no es de uso prolongado. Y pues también mencionar en pacientes con la enfermedad de la fiebre reumática, pues ya les das, por ejemplo, en niños, 1 gramo cada 4 o 6 horas o 10 miligramos por kilo. Ya hablando más de los más comunes, por ejemplo, el diclofenaco, pues ahí está su dosificación, 50 miligramos, 3 veces al día o hasta 2 veces al día nada más. Se puede dar su vida media de 1 hora y media a 2 horas. ¿Qué más? Pues acá están los demás medicamentos, pues ahí lo pueden ver en las tablitas que están en el libro. Su dosificación, su vida media, más o menos, ¿no? Vienen casi todos. Y pues ya por último, pues hemos visto que todos los AINES o en su mayoría van a tener estas 3 acciones más que nada, ¿no? Antipirética, antiinflamatoria y analgésica. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un efecto mayor en una cosa que en la otra cosa. Por ejemplo, tenemos aquí en esta tablita que el paracetamol, como dijimos, pues no es como tal un AINE, o no se clasifica como un AINE, perdón. Al no tener un efecto, no tiene un efecto antiinflamatorio, pero vemos que presenta un efecto mayor antipirético que el que se presenta en el analgésico. Como vemos, ves ahí que tienes de paracetamol las 3 palomitas, en cambio con el analgésico, pues nomás tiene 2 palomitas. Entonces, pues nosotros en la clínica deberíamos usar el paracetamol más que nada como antipirético, igual sí como analgésico, porque sí lo usamos, pues, pero pues sí tiene mayor efecto antipirético. Y si tú lo que tú quieres es disminuir la inflamación, pues de nada te va a servir darle paracetamol. A diferencia de cómo se muestra en el ibuprofeno y el naproxeno, que si recuerdan, pues son de la misma familia. Estos dos pues tienen un mayor efecto tanto antipirético como analgésico, pero pues al igual no van a tener tanto efecto antiinflamatorio, a diferencia del diclofenaco, que nos menciona que ahí sí tiene mayor efecto en las tres situaciones. Y pues
pues después vemos también aquí la aspirina, que pues ya vemos su mayor efecto, pues es el antiagregante plaquetario, a diferencia de todos los demás, que pues es el único en realidad que tiene un efecto antiagregante. Y sin embargo, pues en cuanto a su acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria, pues va a ser menor. Dice que sí tiene, obviamente sí tiene, pero pues va a ser menor que los otros medicamentos. Y ¿qué más? Y por último, pues así ven al Celecoxib, que pues es un inhibidor selectivo de la COX-2. Este medicamento, pues como vemos, tiene mayor efecto antiinflamatorio, más que los demás medicamentos o pues más que varios medicamentos AINES. Y no tanto analgésico o antipirético en realidad. Y pues sobre todo vemos en la columna que está grisecita, que en la columna que está grisecita, vemos que es el alto riesgo que tiene de que pueda provocar un infarto o miocardio en un paciente que tiene alto riesgo del infarto, y esto pues por lo que no inhibe más que la COX-2 que ya había mencionado hace rato, y pues por eso evitarlo en lo que son pacientes con riesgo cardiovascular alto. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo unas dudas. Dime. Ay, no sé Eh, cómo. Encontré otro fármaco, principio activo, que está dentro del grupo de los ácidos salicílicos, que se llama acetil salicilato de lisina. Y me pregunté es por qué no es como, no es popular aquí en México, utilizado aquí en México, en general es como se deja de segunda opción. Y también, si es así, no se asocia al síndrome de Reye. O sea, el aspirina es el único que se asocia al síndrome de Reye. Sinceramente no lo busqué o no lo te la debo, pero en teoría a lo que se ha investigado es la aspirina la que está asociada al síndrome de Reye. Pero sí, la verdad no sé por qué, no sabría decirte por qué se usa como segunda opción. Sin embargo, se tiene entendido que la aspirina como tal pues tiene un gran efecto cardioprotector, entonces pues es lo que usamos aquí en México como primera opción. Ok, y mi otra pregunta era, ¿por qué a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad intestinal inflamatoria, se me olvidó el orden, enfermedad inflamatoria intestinal, se les recomienda no tomar bueno, cualquier tipo de AINES excepto las sulfonamidas, como el Celecoxib? O sea, no puede tomar aspirina ni nada de eso, o no se debería, y por qué se les recomienda más como las sulfonamidas. Lo encontré en un artículo que estaba leyendo por ahí. Pues me imagino yo que es porque pues si estás utilizando un selectivo, pues vas a inhibir nada más una enzima, entonces no vas a estar inhibiendo lo que está protegiendo tu intestino. ¿Me explico? Las Ujú. funcionalidades van a estar protegiendo. Entonces yo me imagino que es por eso, sinceramente pues no lo he buscado muy bien, pero yo supongo que es por eso. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien tiene algo más que comentar? Yo, tengo una duda. Dime. Es que leí que el ácido acetil salicílico antes no se usaba en el embarazo, pero que ahora es útil en el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia, pero no sé por qué antes no se usaba o así. Es que lo vi en el libro, pero no me No. surgió la duda. Y esa sí te la debo, la verdad no sé por qué antes no lo usaban. Ah, ok. Bueno, está bien. Gracias. De nada. ¿Dónde leíste, doctor, que ya se usaba la aspirina? Lo vi en el Katsung, pero no sé si esté bien actualmente usarla o no. ¿Como un tratamiento crónico o se utilizaba nada más de forma aguda en algún caso? No, nomás venía así. Así lo apunté. Que estaba como Ok. en contraindicación antes en el embarazo, pero que ahora
podía ser útil. Bueno, no sé si ahora, porque pues el libro tiene, es de hace años, Ujú. Pues pero decía que igual lo podía ser. revisamos porque acuérdense que las hormonas tienen un efecto. Entonces, tal vez sea que se asocie a que ese efecto protector pues inhiba lo que es, eh, pues se ayude ese efecto más el uso de la aspirina en las pacientes, pero igual lo revisamos porque no es algo que estemos familiarizados. Sí, Normalmente, pues nosotros no vemos tantas mujeres embarazadas más que cuando rotamos, pero lo revisamos. La importancia ahorita, yo creo que de esta clase que les dio la doctora, que estuvo muy completa, es saber seleccionar lo que son los AINES en base a su acción, ya sea antipirética o antiinflamatoria o analgésica. Cada uno, pues como lo mencionó la doctora, va a tener cierta potencia y cierta afinidad para actuar sobre una de estas tres. Entonces, clínicamente es ustedes cómo lo van a seleccionar y también, obviamente, en base a los efectos secundarios. Hay estudios muy grandes acerca de los AINES que se hicieron hace más de 20 años, los primeros que son los más grandes y después de esos estudios nacieron todos los demás. Y son dos estudios por si los quieren revisar. Uno se llama Vigor y otro se llama CLAS. Y en el estudio Vigor comparó la toxicidad entre dos AINES, la toxicidad gastrointestinal. Se utilizó el naproxeno y el rofecoxib. Y se dieron cuenta que el naproxeno tenía un poco más de efecto gastrointestinal más elevado, pero también se dieron cuenta que el rofecoxib empezó a causar efectos cardiovasculares en los pacientes y por eso se retiró del mercado. Y el estudio CLAS también comparó a dos AINES, el celecoxib contra el ibuprofeno y el diclofenaco en cuanto a su acción antiinflamatoria y el efecto cerebrovascular, gastrointestinal y la probabilidad de infarto agudo del miocardio. Y también se vio que el celecoxib estaba disminuido, lo que es este efecto, en comparación con el diclofenaco o el ibuprofeno. Y obviamente en los pacientes, los adultos mayores, pues se prefiere el celecoxib por la protección gástrica que confieren, porque son menos selectivos, bueno, son más selectivos y hacen que haya menos efecto gastrointestinal, por lo que comentó la doctora de la inhibición de las prostaglandinas. Y pues también importa si va a ser un tratamiento agudo o va a ser un tratamiento crónico. Los AINES en sí, pues van a tener el mismo mecanismo de acción, pero el efecto que van a provocar va a ser diferente en cada paciente y eso es lo importante. ¿Ok? Y pues aunque el no se clasifique como un AINE, pues lo tenemos ahí porque pues se ha descrito como que hay una activación ahí de una probable COX-3 y pues es un medicamento de uso muy común. Entonces, la clase está muy bien explicada, pero yo creo que con lo que se deben de quedar más es lo último que comentó la autora, los efectos adversos, la importancia del uso clínico en cuanto a su potencia y inhibir y qué va a provocar esa inhibición, obviamente. ¿Y qué más? No sé si hay alguna otra pregunta. De lo de la aspirina, lo que ahorita revisamos es que después de las 16 semanas de gestación, en pacientes de alto riesgo se puede utilizar por su actividad antitrombótica. Y pues tal vez eso fue por donde iba lo tuyo, en pacientes tal vez que lleguen a presentar este, hipertensión gestacional, que vayan a hacer un síndrome de HELP o algo así. No sé si va por ahí, pero fue lo que encontramos y te lo resolvemos para la próxima clase. Ok, gracias. sí que igual, bueno, no le va a servir mucho si no entiende en sí la patología de la preeclampsia, pues porque la aspirina sí le estás dando como un profiláctico, no te la vas a dar antes porque pues sí llega a ser clasificación B, si mal no recuerdo,
pero pues en sí para que le entiendas por qué vas a usar la aspirina, tienes que entender el proceso de la preeclampsia, y pues por lo menos yo cuando iba en tu semestre no sabía ni siquiera que era una preeclampsia, ¿no? Entonces sí, para saber más o menos la fisiopatología y el por qué vas a usar una aspirina, pues sí, para que nosotros expliquemos y nos entiendas, pues tienes que rechecar también la preeclampsia, ¿no? Sí, está bien. Salió regañado el doctor. Bueno, pues no sé si hay alguna otra duda. Un compañero no sirve su micrófono y me preguntó que si el ketorolaco es no selectivo. Sí, es no Pero- selectivo. Ah, ok, O sea, inhibe gracias. tanto la COX-1 como la COX-2. Ah, ok, gracias. Solo el celecoxib y esos son selectivos. Y pues el diclofenaco, el meloxicam, se consideran, no se consideran selectivos, pero sí se consideran de preferencia que actúan en la COX-2, pero por eso tienen mayor efecto antiinflamatorio que los otros Aquí medicamentos. está la pelota de Nickelina, acá, mira. Entonces, por eso.